Qué rápido. Hablar sobre bacteriología, ¿sí? Hoy comenzamos justamente con Bacterio, comenzamos nuestra unidad número 2, ¿sí? Bacteriología, gente, es una unidad muy amplia de la cátedra de micro. Nosotros vamos a estudiar las principales bacterias que causan infecciones en el ser humano. Algunas bacterias se pueden escapar de nuestro programa, porque nuestro programa está hecho en base a las infecciones que son más comunes en el Paraguay, ¿verdad? Nosotros no hablamos mucho, por ejemplo, de peste negra, peste bubónica, porque no tenemos casos acá. Le nombramos, pero no lo estudiamos muy a fondo, ¿verdad? Y en eso se aplica en en las otras unidades, ¿verdad? La unidad de virología, nosotros no hablamos mucho de ébola, porque no tenemos casos registrados, pero lo mencionamos. No hablamos tanto de Mayaro, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vamos a hablar en la unidad de microbiología en sí, hace referencia a los casos que epidemiológicamente hablando tienen incidencia en nuestro territorio. ¿Está bien? Lo que nosotros tenemos que saber y lo que tenemos que partir principalmente a la hora de estudiar bacteriología son estos puntos principales. Vamos a hablar bastante de la clasificación, ¿sí? Dentro de la clasificación nosotros podemos hablar de la clasificación morfológica, de la morfología, ¿sí? De la clasificación según géneros, de la clasificación según especie, de la clasificación según patologías. Entonces nosotros vamos a aprender a clasificar las bacterias según estos diferentes tipos de clasificación, ¿sí? Podemos clasificarlas las bacterias morfológicamente hablando, como por ejemplo, existen las bacterias que tienen una morfología redondada, que son los cocos. Existen las bacterias que tienen una morfología alargada, que son los bacilos. Existen las bacterias que tienen morfología en forma de espiral, que son los espirilos o las espiroquetas. Entonces muchas bacterias se pueden clasificar según su morfología, ¿sí? Y la clasificación según género y especie se da según la taxonomía, o también lo podemos llamar nomenclatura, ¿sí? Taxonómicamente las bacterias pueden ser clasificadas según género, especie, subespecie. Y por biología nosotros sabemos que viene, ¿verdad? El orden de la nomenclatura de los seres vivos, que vienen orden, filo, género, ¿verdad? Que viene la taxonomía de los microorganismos. Nosotros en microbiología vamos a utilizar la nomenclatura de géneros y especies. Nada más, ¿sí? Familia y hasta que le nombramos, pero no tiene una incidencia muy importante. Y según las patologías, una vez que nosotros aprendemos estas primeras clasificaciones, que son las clasificaciones más interesantes,
una vez que desarrollemos toda la unidad de bacteriología, ustedes van a ser capaces de desarrollar las bacterias según las patologías que causen. Por ejemplo, bacterias que causan infecciones respiratorias. Por ejemplo, tenemos un montón de bacterias que causan infecciones respiratorias, ¿verdad? Está Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli puede causar también Pseudomonas aeruginosa. Entonces, primero tenemos que conocerlo bastante bien en estas clasificaciones, las primeras, la morfología y todo más, que después vamos a aprender a clasificarlos según las patologías que causan. Bien, entonces vamos a aprender la clasificación de las bacterias. También vamos a aprender las propiedades antigénicas. ¿Para qué es importante saber las propiedades antigénicas? Porque a través de las propiedades antigénicas nosotros podemos descifrar o interpretar el cuadro clínico. Dosis de su remedio, que se le pone en el hospital. Giovanni, seu microfone. Gracias. Entonces las propiedades antigénicas son aquellas estructuras que poseen las bacterias y que pueden activar y que activan al sistema inmunitario. Una vez que este sistema inmunitario es activo, nosotros tenemos el cuadro clínico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estudiamos las propiedades antigénicas? Y le doy un ejemplo. Las bacterias que causan sustancias pirógenas son aquellas bacterias que causan preferentemente fiebre en el hospedador. Aquellas bacterias que tienen estructuras piógenas que tienen antígenos piógenos en su estructura, son aquellas bacterias que principalmente causan pus o secreciones en el hospedador. Entonces, por ese motivo, nosotros estudiamos a las propiedades antigénicas para poder interpretar el cuadro clínico. Doctora. Después también vamos a estudiar a las propiedades bioquímicas. Doctora. Sí. Las propiedades antigénicas es lo mismo que la virulencia de las bacterias. También tiene relación, sí. Un factor de virulencia es considerada una propiedad antigénica. Por ejemplo, cápsula, flagelos, estos son factores de virulencia en las bacterias y esos son considerados como propiedades antigénicas. Las propiedades antigénicas son las clasificaciones generales y dentro de las propiedades antigénicas le encontramos a los factores de virulencia. Las propiedades bioquímicas. Es importante entender y conocer porque las propiedades bioquímicas nos ayudan al diagnóstico. ¿Sí? Las propiedades bioquímicas son las enzimas o proteínas que producen las bacterias y que pueden ser identificadas en el laboratorio para el diagnóstico. Si por ahí ya vieron el video de cocos gram positivos, cocos gram negativos y todo más, van a ver
que yo nombré, la prueba de la catalasa, la prueba de la coagulasa, y esas son propiedades bioquímicas que nos ayudan a la hora del diagnóstico. Como el examen para ver el factor del tipo sanguíneo también. Son tipo como propiedades de bioquímicas. Exacto. Para determinar el grupo sanguíneo, nosotros determinamos proteínas de la membrana de los eritrocitos, ¿cierto? Y es la misma cosa, pero esto lo llevamos a las bacterias. Nosotros identificamos las proteínas que producen las bacterias para identificar en el laboratorio. Exactamente. Y otro factor importante que nosotros tenemos que estudiar, ya que van a rendir hoy, es la epidemiología. Epidemiología es importantísimo en microbiología y en la clínica en sí, porque cuando nosotros estudiamos epidemiología, nosotros nos situamos en tiempo, nosotros le situamos a nuestro paciente en tiempo y espacio, ¿verdad? Y nosotros limitamos también nuestro diagnóstico. ¿Por qué es tan importante la epidemiología? Porque, un ejemplo, si yo tengo un paciente que acude a la urgencia con fiebre elevada, dolor muscular severo, con petequias con petequias en el cuerpo, con plaquetas bajas, epidemiológicamente hablando, yo voy a sospechar de una cosa, ¿verdad? Dengue, ¿entienden? Entonces, ¿por qué yo les digo que la epidemiología es tan importante? Porque ustedes van a estudiar tantas bacterias y virus y un montón de cosas que la epidemiología les va a ayudar a limitar, a crear un límite entre lo que puede ser y entre lo que no, ¿sí? Entonces, la epidemiología nos sitúa en tiempo y espacio geográfico a nuestro paciente. Entonces, si yo estudio tantas bacterias y virus, pero no sé de epidemiología, yo puedo sospechar de un montón de cosas. Yo puedo sospechar de enfermedad de Lyme y todo con ese cuadro clínico. Pero Lyme no hay acá en Paraguay. ¿Entienden? Solo es más frecuente en el hemisferio norte, porque es la bacteria que se encuentra en los castores. En Paraguay no hay castor. ¿Y cómo yo sé eso? Por epidemiología, ¿verdad? Entonces, la epidemiología también me ayuda a limitar mi diagnóstico por oficio, ¿verdad? Por ejemplo, existe un hongo muy famoso que se llama histoplasma. Y el histoplasma suele causar infecciones principalmente en los agricultores, porque es un hongo que se encuentra en la tierra. Si tu paciente es agricultor, ¿verdad? Vive en la zona rural y comienza a presentar lesiones en el cielo de la boca y todo más, por su oficio y por epidemiología, sabemos que en zona rural se pueden encontrar ese hongo, sospechamos de histoplasma, ¿verdad? Y eso lo sabemos por epidemiología. Bien, ¿alguna pregunta, gente? Entonces, estos son los 4 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar bacteriología. Epidemiología, esto lo podemos clasificar en edad, punto geográfico, ¿sí? Sexo también,
Existen patologías que son más propensas en mujeres o en hombres. Epidemiológicamente hablando lo vamos a descifrar. Y también oficio. ¿Sí? Entonces, a la hora de estudiar bacteriología y la mayoría de los microorganismos, lo primero que tenemos que saber es eso, ¿verdad? Yo siempre les pido a los alumnos que siempre clasifiquen, vayan estudiando y vayan haciendo sus cuadros de clasificación, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una bacteria, Staphylococcus aureus. Lo clasifico, morfología, lo clasifico en propiedades antigénicas, cuadro clínico, diagnóstico, epidemiología. Entonces ustedes van leyendo sobre Staphylococcus aureus, por ejemplo, y van completando sus cuadros, ¿verdad? Yo creo que tengo acá, voy a ver si está todavía en esta compu. Cuando yo estaba en la facultad, yo hice mi clasificación de las bacterias. Les voy a mostrar un poco. Para que tengan una idea, una noción. Por ejemplo, yo clasifiqué en Staphylococcus aureus las características, ¿verdad? La morfología son cocos gram positivos. Los factores de virulencia o propiedades antigénicas tienen coagulasa, catalasa, todas las asas. El cuadro clínico, ¿verdad? Las enfermedades que puede causar. Nosotros no vamos a entrar en tratamiento, ¿sí? Nosotros vamos a tener una clase exclusiva de antibiótico, pero no vamos a entrar en tratamiento porque ustedes van a ver el tratamiento en farmacología. En vez de tratamiento, diagnóstico, ¿sí? Lo que ustedes van a preparar. Entonces hay un montón, ¿verdad? De todas las bacterias. Y a veces me olvido y entro acá porque es un resumen muy bueno, ¿verdad? Porque no da para saber todo. Y es una herramienta bastante útil que ustedes tengan a mano porque lo van a usar. Como yo les dije el otro día, ¿eh? Compartilhe com a gente. Porque les quiero demasiado, no les voy a compartillar. Como les dije el otro día a un grupo en las prácticas, 90% de los pacientes que acuden a urgencias son por infecciones, por microorganismos, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una buena base de microbiología, les va a ayudar muchísimo porque van a ver microbiología en pediatría, microbiología en ginecología, microbiología en cardiología, en clínica médica, en cirugía. En todo van a ver un poquitito de microbiología. Entonces, es interesante y es importante que puedan ir armando sus propios materiales porque lo van a utilizar. Lo digo por experiencia. Como dice el ditado, quien avisa amigo es, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entrar entonces en la primera clasificación.
Nosotros en bacteriología le clasificamos actualmente a las bacterias, le podemos clasificar según morfología y también le clasificamos muy a menudo según Gram, ¿sí? O según la tinción de Gram. Gram fue un científico que desarrolló un método para teñir las bacterias y hasta ahora se utiliza muchísimo en farmacología la clasificación según tinción de Gram en bacterias Gram positivas y en bacterias Gram negativas. ¿Sí? Esa clasificación es antigua, como yo les digo, pero que actualmente, hasta ahora se utiliza. Si ustedes van y abren un antibiótico, leen su prospecto o leen la bula, como le dicen, dice efectivos para cocos gram positivos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a aprender es a saber quién es gram positivo y quién es gram negativo, ¿verdad? O si no dice antibiótico de amplio espectro efectivo para cocos gram positivos, pero no para cocos gram negativos. Entonces ahí usted automáticamente ya saben quién es coco gram negativo, quién es coco gram positivo. Es una clasificación que se utiliza bastante, ¿verdad? Y el lenguaje médico se utiliza bastante también. En clínica médica principalmente no se le nombra mucho y más todavía los médicos más antiguos, no nombran mucho el nombre de la bacteria, sino que dice automáticamente bacilo gram positivo o coco gram positivo. Entonces esa nomenclatura es interesante conocer, importantísima. La tinción de Gram tiene como fundamento principal la de teñir la pared celular bacteriana. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la pared celular bacteriana está compuesta principalmente de peptidoglucano. Nosotros sabemos que el peptidoglucano es una propiedad antigénica bastante importante. ¿Se acuerdan que hablábamos en inmunología de estas siglas PAMS? Patrones moleculares asociados al patógeno. Peptidoglucano es un PAM, entonces es un antígeno activo del sistema inmunitario, ¿verdad? Y se encuentra en la pared celular bacteriana. Ok. ¿Cómo se clasifica según Gram? Nosotros tenemos las Gram positivas versus las Gram negativas. ¿Sí? La diferencia está principalmente en la estructura de la membrana de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Nosotros tenemos las membranas citoplasmáticas de las gram positivas, ¿sí? Pero
las gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglucano. ¿Sí? ¿Sí? También las gram positivas pueden contener unas estructuras que se llaman ácido teicoico, o también pueden tener otra estructura que se llama ácido lipoteicoico. ¿Sí? Esos son componentes estructurales de las bacterias gram positivas. Entonces, en las bacterias gram negativas, lo que nosotros tenemos es que la estructura es más especializada. Las bacterias gram negativas tienen una fina capa de peptidoglucano ¿sí? Pero además de tener una fina capa de peptidoglucano, tienen una membrana externa. Membrana externa. Entre la membrana externa y la membrana interna existe un espacio periplásmico. ¿Sí? Entonces vemos, estructuralmente hablando, las bacterias difieren en la cantidad de peptidoglucano y en la estructura de la membrana entre las gram positivas y las gram negativas. Esa estructura y conocer esa estructura nos va a ayudar a entender cómo funciona la tinción de gram y a entender también muchos de los cuadros clínicos que están relacionados con estas bacterias. ¿Sí? Generalmente las bacterias gram negativas son un poquito más virulentas que las gram positivas, porque tienen, por ejemplo, algunas tienen unas estructuras que se llaman lipopolisacáridos, tienen estructuras proteicas como la proteína A. La proteína A, por ejemplo, es un factor antigénico que inhibe a la función de la IgA, ¿verdad? Inactiva la inmunidad humoral. Uno de los ejemplos, ¿verdad? El lipopolisacárido presente en las bacterias es el principal responsable de la fiebre. ¿Sí? Lipopolisacárido es una de las estructuras que es reconocida por el sistema inmunitario como una estructura bacteriana y hace que el cuerpo aumente de temperatura. Por eso tenemos fiebre, ¿verdad? Una de las estructuras, porque existen otras como las sustancias pirógenas que había hablado en las gram positivas que causan fiebre también. Me perdí. Entonces, clasificando estructuralmente a las bacterias gram positivas, sabemos que tienen una capa más gruesa de peptidoglucano. ¿Por qué les repito tanto esto?
Porque en algunas bibliografías, y eso está mal, principalmente en las bibliografías que son más antiguas. No sé si ustedes utilizan aún el libro de Blanco como libro base de bioquímica. Y Sí, se usa. En el libro de Blanco, no sé las ediciones nuevas, pero las ediciones antiguas hablaba de que las bacterias gram negativas no tienen peptidoglucano en su estructura. Y siempre hay una confusión, ¿verdad? Porque a veces entrecruzamos los contenidos y salta esa diferencia que ya les aviso, ¿verdad? De que las bacterias gram negativas sí tienen peptidoglucano, pero en menor cantidad. Ah. Entonces, para que no haya confusión en esa parte. prof, pode voltar um slide rapidinho só para eu tirar uma foto? A ver un poco este. Ese es. Sim, obrigada. Já consegui. Bueno, esas son las estructuras. Prof, ali embaixo de lipopolissacáridos está escrito o quê que eu não consegui entender? Proteína A. Ah, proteína, estava em dúvida. Obrigada, prof. Doutora, e nesse espaço Bueno. plasmático, o que fica? Nada? Es un espacio entre la membrana externa del gran negativo y la pared celular. Es un espacio que existe y se utiliza ese espacio para el intercambio de nutrientes para las bacterias. No E tiene essa membrana una... externa, ela é feita de quê? General en su mayoría de las veces esa membrana externa contiene proteínas, azúcares, enzimas que son factores patológicos, ¿verdad? Factores de virulencia en las bacterias. Mas então, ela tem uma importância na questão da patogenicidade? Tiene. Porque la membrana externa es la que entra en contacto con las células del sistema inmunitario, ¿verdad? En el caso de los gram negativos. E nos gram positivos? Y en los gram positivos es directamente el peptidoglucano. E esses ácidos, quais são as funções deles? También son factores de virulencia, ¿verdad? El ácido teicoico, por ejemplo, inhibe la fagocitosis en algunas de las bacterias. Algunas bacterias lo producen. No quiere decir que todas las gram positivas la produzcan, pero existen algunas bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es un gram positivo, produce ácido teicoico y es un factor, es un inhibidor de la fagocitosis, principalmente, ¿verdad? Entonces, aquellas bacterias que tienen ácido teicoico, que tienen cápsula en su estructura, generalmente son inhibidores de la fagocitosis. Y ahí comienza, y ahí comenzamos nosotros a estudiar las armas que tienen las bacterias para inhibir a nuestro sistema inmunitario. Nosotros tenemos fagocitosis, ¿verdad? Nosotros tenemos fagocitosis. Las bacterias tienen cápsula antifagocítica. Entonces esa cápsula, por ejemplo, no deja que los macrófagos, no dejan que las citocinas se les señalicen, entonces no hay fagocitosis, son un inhibidor de la fagocitosis por excelencia. Y hay veces que las bacterias que forman cápsula saltan desde la respuesta inmunitaria innata porque no son reconocidos hasta la adaptativa. ¿Verdad? Entonces, porque tienen estas estructuras. Existen proteínas también como proteínas estructurales que se encuentran en las bacterias que inhiben la acción del sistema del complemento. Las gram negativas, por ejemplo, tienen en su membrana externa
azúcares, ¿verdad? Entonces las gram negativas generalmente pueden activar a la vía alternativa del sistema del complemento, pero existen algunos azúcares de membrana que no son reconocidos y inhiben totalmente el sistema del complemento, ¿verdad? Tenemos también proteínas que inactivan la función de opsonina de la C3b. Entonces, las bacterias consiguen burlar a nuestro sistema inmunitario de muchas formas. Y eso son esos mecanismos que nosotros vamos a estudiar en bacteriología. En inmunología nosotros aprendimos todas las características y todos los componentes principales que nosotros tenemos para defendernos de las bacterias. Ahora nosotros vamos a estudiar todas las características que tienen las bacterias para burlar nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces, vamos a relacionar nuestro conocimiento de inmuno para bacterias, ¿sí? Profe, Sí. essas bactérias que inibem a fagocitose, elas só podem ser reconhecidas pela imunidade humoral? O celular, ¿verdad? Pueden activar la inmunidad celular o pueden activar directamente la inmunidad humoral. Y ahí tenemos otra vez algunas bacterias que inhiben la inmunidad humoral, principalmente aquellas que tienen proteína A. Las bacterias que tienen proteína A en su estructura, esta proteína A tiene una acción que se llama proteasa de IgA. Y estas bacterias que producen estas proteínas inhiben la acción de la inmunoglobulina A en las mucosas, ¿verdad? Entonces las mucosas no pueden reconocer a esta bacteria y la bacteria tiene un poder patógeno mucho más rápido, ¿verdad? Pero estos son algunos de los ejemplos que vamos a ver, pero es importante ir señalando para que ustedes tengan noción de qué ir preparando para su material de estudio, ¿verdad? Hay veces que nosotros vemos proteína A no tiene tanta importancia, no hace falta clasificar a las bacterias según forman o no cápsula, pero sí importa, ¿verdad? Cuanto más fino es nuestro análisis, más entendemos lo que ocurre clínicamente, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, una bacteria puede causar secreciones purulentas? Entonces, cuando nosotros vemos pus en una secreción, en una herida o en una secreción purulenta, en una quemadura, nosotros sabemos que es por acción del proceso inflamatorio, por acción de la migración leucocitaria y gracias a que las bacterias que están en esa quemadura forman sustancias piógenas que activan el sistema inmunitario. Entonces tenemos alta fagocitosis y tenemos producción de secreciones blanquecinas o pus, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento crítico es lo que nosotros tenemos que desarrollar. No solamente ver pus y bueno, ¿verdad? ¿Por qué se está formando pus? ¿Es por virus? ¿Es por bacterias? ¿Es por hongo? Porque hay un proceso inflamatorio. ¿Y por qué hay proceso inflamatorio? Porque hay una activación de los leucocitos más que lo normal. Y los únicos microorganismos que pueden activar de esa forma son las bacterias. Bueno, las bacterias pueden causar lesiones muy importantes a nivel del tejido y causan secreciones purulentas intensas comparando con los virus y con los hongos, ¿verdad? Y todo eso tiene que verse con su estructura, con las propiedades antigénicas que poseen. Bueno. Profe,
As estruturas, tipo a capa de péptidoglucanos, elas ficam em cima da membrana plasmática? Sí, porque el peptidoglucano es la pared celular. Ah, tá. Obrigada, prof. Queda por encima. Hablamos de la clasificación según gram, que pueden ser gram negativas o que pueden ser gram positivas también. Es interesante también conocer la clasificación según la nomenclatura. La nomenclatura bacteriana se rige por un sistema que se llama sistema binario de nomenclatura. ¿Sí? Y el sistema binario de nomenclatura lo clasifica en género y especie. Siempre se nombra primero el género, ¿sí? Y luego se nombra la especie. Por ejemplo, yo tengo una bacteria que se llama Pseudomonas. Pseudomonas aeru. Por ejemplo, tengo esta bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas es el género. ¿Sí? Y aeruginosa es la especie. Lo que tenemos que saber es que dentro de un mismo género podemos tener varias especies. ¿Sí? El género es la clasificación más grande, más general, como dice. Pero la especie es la clasificación más fina, es la clasificación final de esa bacteria. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, otra bacteria que se llama Staphylococcus aureus. ¿Sí? Sabemos que Staphylococcus es el género y sabemos que aureus es la especie. Dentro del género Staphylococcus nosotros podemos tener varias especies. Por ejemplo, está el Staphylococcus aureus, está el Staphylococcus epidermidis, está el Staphylococcus saprophyticus, está el Staphylococcus lugdunensis. O sea que varias especies podemos tener dentro de un mismo género. Entonces, por eso es importante conocer la nomenclatura de género y especie. En algunas bibliografías nosotros podemos encontrar también esta nomenclatura así. Podemos encontrar Staphylococcus sp. O también encontramos Staphylococcus spp. ¿Verdad? Staphylococcus siempre va a ser el género. Y estas siglas SP o SPP indica especie. Si en una bibliografía solamente tiene SP, quiere decir que una sola especie le está nombrando. Pero si dice SPP, significa que son varias especies.
varias especies del Staphylococcus. ¿Entienden? Sí, profe. Muy bien. Doutora, isso é para quando for fazer a cultura, né? Exacto. Me preguntaste que esa nomenclatura se usa en el cultivo. Isso, é em cultivo? Sí. Hay veces que, por ejemplo, no es identificado no es identificada la especie en un cultivo, entonces el resultado es Staphylococcus sp. Entonces quiere decir que puede ser alguna especie de Staphylococcus. ¿Me explico? Pero hay veces que nosotros sí podemos identificar exactamente la especie y nombramos el nombre completo. ¿Verdad? Y hablamos un poco también de la clasificación según morfología. Ya que hablamos de Staphylococcus, es importante saber que esa nomenclatura viene de la morfología. Por ejemplo, si tenemos morfologías arredondadas, son bacterias que forman cocos. Pero los cocos se pueden agrupar de diferentes formas. Están los estáfilos, están los estreptos y están los diplo. Esa es una nomenclatura también y una clasificación. Los estáfilos son bacterias que se agrupan en racimos. Agrupem o quê, professora? Não entendi. En racimos. ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentro una bacteria que está agrupada en racimos de uva, tipo cashew de uva, como se dice, esta bacteria es un estafilococo, porque está agrupado en cashew de uva y tiene morfología de coco. ¿Verdad? Sin embargo, cuando los cocos forman cadenas, se llaman estreptococos. ¿Sí? Y cuando los cocos forman parejas, se llaman diplococos. Lo mismo ocurre con los bacilos. Los bacilos son más largos, ¿verdad? Son como bastones. Estos son los bacilos. Por eso bacilos vienen de bastón. Los bacilos podemos encontrar estreptobacilos. O también podemos encontrar diplobacilos. O bacilo de Koch é estreptobacilo ou diplobacilo? El bacilo de Koch. Sí. Se pueden encontrar como
como bacilos solos. Son bacilos aislados, no forman cadena ni duplas. Están solitos. Ah, tá, obrigada. Bacilo de Koch causa tuberculosis. Y esas son las morfologías. Después tenemos también los espirilos, que son bacterias que tienen forma de espiral. Un ejemplo nada más, tenemos al Treponema pallidum, que es una espiral, y el Treponema pallidum es la bacteria que causa la sífilis, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, estas bacterias, es importante saber que, vamos a poner con un color diferente acá. Es importante saber que tanto los cocos como los bacilos pueden ser clasificados también según Gram. Yo puedo tener bacilos Gram positivos, bacilos Gram negativos, cocos Gram positivos, cocos Gram negativos, pero las espiroquetas no. Las bacterias que forman espirales no se pueden clasificar, no entran en la clasificación de Gram. ¿Por qué no entran en la clasificación de Gram? Por el tamaño. Es muy pequeño, no se puede observar en una tinción de Gram, ¿verdad? Entonces, dependiendo también de la morfología, vamos a saber el tamaño de las bacterias. ¿Todo bien hasta acá? Sim, prof. Prof, entre os cocos e os bacilos, tem algum deles que é maior, assim, ou varia? Generalmente entre los cocos y los bacilos existen muy poca diferencia de tamaño, ¿verdad? Si yo se miden en micrómetros, son muy pequeños y las bacterias son más pequeñas que las células epiteliales normales. Y ustedes van a ver según la tinción de Gram en el laboratorio, ustedes van a ver bacterias versus células epiteliales. Y generalmente las células epiteliales son así de este tamaño y las bacterias son así de este tamaño. Son muy pequeños, ¿verdad? Y con relación al tamaño, las células epiteliales son 100 veces más grandes que las bacterias. Las bacterias, y por eso lo que un macrófago, por ejemplo, tiene una capacidad muy grande de fagocitar a las bacterias por el tamaño, ¿verdad? Las bacterias son pequeñitas comparando con nuestras células. Professora, Sí. a senhora disse que a espiral não entra na classificação de Gram porque são muito pequenas e elas não se tingem, é isso? Exactamente, no se puede teñir por ese método. Se utiliza otro método para identificar a las espiroquetas. Professora, Sí. as bactérias gram-negativas elas sobrevivem geralmente em ambientes com pouco oxigênio ou é ao contrário? Quais que são as bactérias que sobrevivem em ambiente com pouco o quase nenhum oxigênio? Muy buena pregunta. Eso guarda relación con el metabolismo bacteriano. Las bacterias pueden tener diferentes tipos de metabolismo, ¿verdad? Y les voy a mostrar acá.
Generalmente depende del metabolismo bacteriano y nosotros tenemos a las bacterias que son aeróbicas y le tenemos a las bacterias que son anaeróbicas. Y dentro de esas clasificaciones aeróbicas y anaeróbicas también hay bacterias que pueden comportarse tanto dependiendo del ambiente, pueden ser tanto aeróbicas como anaeróbicas. Las bacterias aeróbicas sobreviven en presencia de oxígeno y las bacterias anaeróbicas en ausencia de oxígeno. Existen bacterias gram positivas como también gram negativas que pueden ser anaeróbicas. Pero generalmente las bacterias gram negativas como la pseudomonas es anaeróbica, ¿verdad? Que sobrevive muy bien bajo el agua. Por eso la pseudomonas aeruginosa es una bacteria que se encuentra en aguas termales, por ejemplo, en piscinas contaminadas. Es una bacteria anaeróbica, ¿verdad? Y es un bacilo gram negativo. También tenemos cocos gram negativos. Las neiserias, Neisseria meningitidis puede también ser anaeróbica, ¿verdad? Que puede también sobrevivir a ausencia o en un ambiente con poco oxígeno o en ausencia del oxígeno. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando hacemos un cultivo principalmente de líquido cefalorraquídeo, nosotros cultivamos de forma aeróbica, ¿verdad? En presencia de oxígeno, en la manera tradicional, como también colocamos en una cámara anaeróbica para ver si la bacteria que está causando esa meningitis no es una anaeróbica, ¿verdad? Le sacamos totalmente el oxígeno a ese ambiente y cultivamos también, ¿verdad? Y si crece en ambiente anaeróbico, vemos su morfología y clasificamos directamente por género y hacemos las pruebas bioquímicas para obtener las especies, ¿verdad? Pero también tenemos bacterias gram positivas que son anaeróbicas, pero son más escasas comparando con las gram negativas. Prof, Clostridium é anaeróbio? É só anaeróbio? Clostridium, sí, el Clostridium es anaeróbico, pero el Clostridium, por ejemplo, su periodo de crecimiento es muy prolongado. Nosotros casi no utilizamos el cultivo como método de diagnóstico para Clostridium, porque tarda mucho para crecer en medios de cultivo. Lo hacemos más con pruebas o serológicas o moleculares para que el diagnóstico sea más rápido. Y justamente de eso le quiero hablar, ¿verdad? De las pruebas, de los métodos de diagnóstico para que podamos identificar qué tipo de métodos nosotros tenemos en el laboratorio de bacteriología, ¿verdad? Cuándo nosotros podemos cultivar y cuándo nosotros no podemos cultivar las bacterias. Bueno, vamos a hablar un poco de los métodos de diagnóstico, ¿verdad? Nosotros tenemos el cultivo, ¿verdad? Y hablamos un poco del cultivo aeróbico y anaeróbico, depende si lo hacemos crecer a esas bacterias en presencia o en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Lo colocamos en un medio de cultivo, ¿sí? Que es rico en nutrientes
O sea que le damos a las bacterias lo que a la bacteria le gusta para que se alimente y crezca. Las bacterias crecen, se dividen generalmente en las primeras 24 horas y después ya existen bacterias que se pueden dividir de 2 en 2 horas también. Pero la primera división en un medio de cultivo se da alrededor de las primeras 24 entre 48 horas. Nosotros colocamos a temperatura corporal a 37 grados este medio de cultivo y hacemos crecer a las bacterias. Crecen en colonias, como ustedes ven acá. Todos estos puntitos que ustedes ven acá son colonias, ¿sí? Y cada colonia contiene millones de bacterias, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos muchísimas colonias. Y ustedes se dan cuenta que acá tenemos 2 placas de Petri y estas colonias son de color amarillo y estas colonias que están acá son de color blanco, ¿verdad? Estas colonias de diferentes colores indican que son diferentes bacterias. Hay veces que el microbiólogo es muy experiente que al mirar la característica de la colonia ya sabe qué bacteria es. Esta, por ejemplo, las que son colonias amarillas en agar sangre o en agar manitol son colonias de Staphylococcus aureus, porque el nombre aureus viene de dorado. Entonces esa bacteria se llama así porque forma colonias doradas en el medio de cultivo. Y estas colonias que son blanquitas pueden ser cualquier cosa, por eso es importante hacer la identificación. Esta es la tinción de Gram. La tinción de Gram, como vimos, es un método de diagnóstico también que clasifican a las bacterias Gram positivas. Las bacterias Gram positivas son de color violeta. Vamos a hacer tinción de Gram en el laboratorio y creo que es 2 prácticas más o menos. Y ahí vamos a aprender exactamente bien cómo funcionan las tinción de Gram. Acá, por ejemplo, tenemos bacilos Gram positivos, ¿verdad? Acá tenemos bacilos Gram negativos, tenemos vibrios, vibrios son esas morfologías que están encurvadas, ¿verdad? Y la tinción de Gram es un método de diagnóstico para la clasificación de las bacterias. Se hace en laboratorio hasta ahora y ayuda muchísimo en un diagnóstico precoz, ¿verdad? Tinción de Gram está rapidísimo, en 20-30 minutos ya está listo. Y si nosotros en un líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que tendría que ser una sustancia estéril, encontramos bacterias, se puede iniciar el tratamiento directamente, ¿verdad? No hace falta esperar 48 horas, es demasiado para un cultivo. Y la tinción de Gram ayuda muchísimo para un diagnóstico precoz en infecciones bacterianas. Y estas son las pruebas bioquímicas que nosotros vamos a hacer también en el laboratorio, que son, nosotros medimos la actividad enzimática de las bacterias en el laboratorio. Una vez que crecen las bacterias, acá como vemos en la placa de Petri, estas colonias, nosotros seleccionamos una de esas colonias y le colocamos en nuestras pruebas bioquímicas para saber qué enzima produce. Por ejemplo, si produce catalasa, si produce coagulasa, y así vamos diferenciando a nuestras bacterias hasta llegar a la especie. La tinción de Gram me puede dar el género, puede ser un streptococo o un estafilococo, que es un coco Gram positivo, pero las pruebas bioquímicas me dan la especie. Y son una batería de reacciones que nosotros hacemos para identificar esa bacteria que nos llega a nosotros. Nosotros en el laboratorio nos llega una orina y nosotros no sabemos qué está pasando con esa orina, ¿verdad? Y se hace el cultivo, se hace tinción de Gram, se hace pruebas bioquímicas y ahí recién me sale la clasificación del género y de la especie. Y una vez que nosotros tenemos el nombre y el apellido de la bacteria,
Ahí podemos hacer el antibiograma, que es para saber qué tipo de antibiótico se puede utilizar para esas bacterias. Y todito esto que yo les estoy mencionando como método diagnóstico, ustedes lo van a hacer en el laboratorio. Doutora, Sí, ¿es posible hacer ganho de función en bacterias también o solamente en virus? es posible, sí, con métodos moleculares sí podemos. Gracias. Muy bien. También en bacteriología nosotros podemos hacer pruebas serológicas. ¿Qué son las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas son clasificadas como métodos indirectos en el diagnóstico de bacteriología. ¿Cómo nosotros sabemos clasificar método directo de método indirecto? Los métodos directos son principalmente aquellos métodos que detectan directamente la bacteria. El cultivo, por ejemplo, es un método directo. Porque el cultivo yo estoy trabajando directamente con el agente patógeno, con las bacterias. Sin embargo, el método indirecto, yo no trabajo con la bacteria, sino que trabajo con una estructura que tiene la bacteria. Puedo trabajar con una proteína de membrana, o puedo trabajar con un anticuerpo que se formuló en base a la presencia de la bacteria. O sea, yo diagnostico la bacteria indirectamente, ¿verdad? Un método indirecto muy conocido y muy utilizado actualmente, hasta ahora, ¿verdad?, es VDRL. Voy a colocar método directo versus método indirecto. Por ejemplo, VDRL, ¿sí? VDRL se utiliza bastante para el diagnóstico de sífilis. Sífilis es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. VDRL, por sus siglas en inglés, que significa Venereal Disease Reaction in Laboratory, porque anteriormente se creía que la sífilis era la única enfermedad venérea de transmisión sexual. Por eso se le colocó ese nombre al VDRL. Pero ahora sabemos que no es así, ¿verdad? Ahora sabemos que existen muchísimas otras enfermedades de transmisión sexual y que VDRL solamente detecta sífilis, treponema. VDRL es un método indirecto. ¿Por qué es un método indirecto? Porque en la pared, en la membrana celular del treponema, se encuentra una estructura, una proteína que se llama cardiolipina. ¿Verdad? Y VDRL lo que hace es detectar la cardiolipina que existe en la pared del treponema. Entonces yo no detecto directamente a la bacteria, pero si hay cardiolipina, yo sé que hubo o hay treponema pallidum. La diferencia está, y el problema está en que los métodos indirectos no son muy exactos. ¿Por qué? Porque la cardiolipina, por ejemplo, también está presente en Mycobacterium tuberculosis. La cardiolipina, por su nombre que le dice todo, cardio, está presente en células cardíacas, ¿verdad?
Entonces los métodos indirectos no son así muy exactos porque no detectan directamente la bacteria, pero detectan estructuras que están presentes en la bacteria. Entonces nosotros siempre tenemos que analizar cuando nos da un resultado de BDR positivo. Hay que ver la cantidad, la titulación, porque puede ser una reacción cruzada con otro tipo de células, ¿verdad? No necesariamente todas las reacciones de BDRL positivas van a ser sífilis. Hay veces hay una reacción cruzada en unas enfermedades autoinmunes, a veces hay reacción cruzada con micobacteria en tuberculosis o con un paciente que tuvo recién un infarto agudo del miocardio y todo más, puede liberar cardiolipina y puede dar BDRL positivo. ¿Me explico? Sin embargo, para el diagnóstico de sífilis, por ejemplo, ya que estamos con esta bacteria, existe un método directo. Y el método directo para el diagnóstico de sífilis se llama FTA-ABS. FTA-ABS es un método que vamos a hablar más adelante detalladamente, que detecta directamente al treponema con una luz fluorescente, por fluorescencia. FTA-ABS señaliza al treponema, ¿verdad?, la bacteria, y la bacteria señalizada emite luz fluorescente. Entonces se puede identificar directamente la bacteria. Ahí no hay error. Si yo estoy viendo luz fluorescente en una muestra y que estoy buscando sífilis, si veo un treponema fluorescente es sífilis, no hay con qué darle. Por eso le llamamos método directo versus método indirecto. Y eso se puede aplicar en muchas otras bacterias, ¿verdad? ¿Cuál es mejor elegir? Professora, mas o FTA-ABS não dá titulação. Sim, dá. É porque eu pensei que só o VDRL sanguíneo que dava titulação. No, FTA-ABS hay cualitativo, te da positivo o negativo, pero también se puede dar cuantitativo. También se hace titulación en FTA-ABS. Doctora, el examen para sífilis acá también sale como IgM, IgG como memoria de inmunidad. También se puede hacer también FTA-ABS, sí, sí. Gracias. Solo que ahí tenemos que tener en cuenta otro factor importante, que es el factor económico. El método indirecto, el VDRL, es muy barato, ¿verdad? Tiene un bajo costo, ¿verdad? Sin embargo, el método FTA-ABS es más costoso. Entonces, tenemos ciertos puntos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque VDRL yo lo hago todos los días acá en el laboratorio, yo cobro súper barato, 20.000 guaraníes, ya puedes tener un VDRL. Sin embargo, FTA-ABS no menos que 70.000 guaraníes, 100.000, 150.000 guaraníes, y hay veces que el paciente no se puede hacer, o hay veces si trabajamos en zona rural no tenemos FTA-ABS, que es un método mucho más especializado, solamente tenemos VDRL, y ahí cabe mucho en la interpretación del médico saber, ¿verdad? Cómo interpretar ese resultado, el contexto del paciente, ¿verdad? Entonces, hay métodos y situaciones en las que podemos elegir estos métodos, ¿verdad? Pero que se utiliza para el diagnóstico en bacteriología. También tenemos los métodos de diagnóstico en bacterias. Tenemos los inmunoensayos o los inmunoanálisis. El método de ELISA, por ejemplo, es un inmunoanálisis que mide la unión antígeno-anticuerpo.
Por ELISA. ELISA es un método cuantitativo. Siempre que hablo de cuanti es de cantidad. Que mide justamente la presencia de unión antígeno-anticuerpo. Por ELISA se puede hacer un montón de cosas. Por ELISA yo puedo detectar las bacterias, por ejemplo, como Helicobacter pylori, ¿verdad? Bacteria también puedo diagnosticar clamidias, se puede hacer por ELISA, ¿verdad? Y otros microorganismos como virus, hepatitis A, B, C, HIV, otros parásitos como toxoplasmosis, el propio coronavirus se detecta por ELISA también. O sea que ELISA es un método por el cual nosotros podemos analizar un montón de cosas. ¿Ah? Professora, Sí. o ELISA é o único que consegue detectar com certeza se a pessoa teve o HIV? Es uno de los métodos que se utilizan y es uno de los métodos más específicos. Acá en Paraguay nosotros tenemos una legislación que solamente el Western blot para HIV es considerado totalmente específico, ¿verdad? Si un paciente se hace un método, se hace el ELISA, le sale positivo, para entrar en el programa del PRONACIDA acá en Paraguay se debe repetir por el método de Western blot, que es el método indicado por el Estado, ¿verdad? Los laboratorios particulares solamente pueden hacer ELISA, solamente hasta pueden hacer el test rápido y ELISA. Tiene que tener un permiso especial para hacer el método Western blot. Acá en el laboratorio en el Paraguay solamente el Estado hace ese método, justamente para tener el control de los portadores, ¿verdad? Mas qual que é o mais confiável? Si vamos a medir en términos de confiabilidad de Western blot, no hay con qué darle, solo que no hay, acá en Paraguay por ejemplo nosotros no tenemos el acceso a ese método, ¿verdad? Podemos hacer hasta el ELISA y el ELISA sale positivo, se le deriva al programa nacional y en el programa nacional le vuelven a repetir por Western blot. Pero si vos me preguntas entre un ELISA y un test rápido, nosotros acá en Paraguay por ley no podemos informar HIV positivo por un test rápido. No se puede. Se tiene que hacer o un ELISA o un Western blot directamente. Esa ley salió hace poco nomás también porque hubo muchos problemas con el test rápido acá en Paraguay, entonces ellos decidieron limitar ese diagnóstico. Había mucha fuga de casos positivos. Así también solamente usamos para triaje de los pacientes. Nosotros ni eso, vos sabés que si a nosotros, por ejemplo, en un laboratorio convencional nos sale HIV, test rápido positivo, por ley tenemos que hacer el ELISA. Sí, acá también. Hacemos el test rápido como solamente un tipo de triaje de los pacientes. Los que son positivos es necesario confirmar con una prueba más fidedigna, o Western blot o ELISA también. Nosotros tenemos para hacer, yo por ejemplo acá en el laboratorio tengo test rápido, pero si me sale positivo tengo que hacer ELISA sí o sí, porque es delicado. Y cuando tenemos un test rápido positivo y un comprobatorio que es negativo, nosotros encaminamos una carta al paciente diciendo que es un texto, una información muy sencilla a ser pasada al paciente, porque necesita quedar claro que el paciente no tiene HIV, pero que sí hay una prueba cruzada y que probablemente algún otro sustancia o antígeno en su cuerpo, en su sangre,
dio positivo, pero que claramente no posee HIV. Exactamente. Y acá también. Y acá nosotros como somos una población muy pequeña comparado al Brasil, ¿verdad? Acá se deriva directamente del programa nacional, ¿verdad? Nosotros hacemos por ELISA y se notifica ya el programa, ¿verdad? Entonces el programa nacional ya tiene los datos de ese paciente, el laboratorio está obligado a notificar y ya tiene registro del paciente por si acuda al programa, ya tienen la cantidad, el medicamento y todo para iniciar el tratamiento, ¿verdad? Doctora, Sí. lo exame, la análisis confirmatoria para HIV es mundial, eso es para, en todos los países, no es una normativa mundial eso, como el amigo ahí has dicho, que se sale positivo en un test rápido o que sea uno ELISA, hay que hacer un segundo test. Esa es una normativa mundial, ¿sí o no? Eh, es una normativa mundial, pero cada país tiene otra vez el cómo proceder, ¿verdad? En Uruguay, por ejemplo, en Uruguay ellos hacen, como toda la salud en Uruguay es dependiente del estado, hay muy pocos hospitales particulares. En Uruguay ellos directamente hacen Western Blot, ¿verdad? Ellos no utilizan test rápido, ellos hacen o ELISA o Western Blot, ¿verdad? Pero como vos decís, el método de confirmatorio solo es un cuantitativo. Ellos allá no compran test rápido, ellos no hacen, ¿verdad? Directamente no hacen porque no tiene valor diagnóstico como ellos dicen, ¿verdad? Entonces ellos directamente o ELISA o Western Blot. Nosotros acá en Paraguay nuestra legislación nos deja comprar test rápido, ingresan test rápidos al país, ¿verdad? Pero por la normativa tenemos que hacer un ELISA o un Western Blot directamente. Por ley solamente el Western Blot es un Western Blot reactivo, positivo, es el único método que le deja ingresar al paciente al programa nacional. Dale, pero la pregunta es, por más que la persona haga o no, ay, me olvidé de este Western Block, hay que hacer una segunda vez para entrar en los programas, para acceder. Esa es una normativa epidemiológica mundial, esta es la pregunta. Hay que hacer 2 veces. Más de una vez. Sí. En niños sí, en niños se hace 3 veces. Pero en adultos se hace una vez, ingresa al programa y después se hacen por año para ver la carga viral. Gracias. Me avisan acá que tienen examen a las 6. Entonces, Doctora, disculpe, la asistencia nuestra no está disponible en la plataforma. está disponible. Vamos a mirar un poco. Para tomar B, sim, doutora. A ver un poco la asistencia. O exame vai ser para A, para B e para C, para todas. Para todos. A assistência da B está positiva, prof. Sí. Ahora veo.
Prueben un poco ahora, chicos. Profe, no se puede marcar todavía la asistencia, o sea, ya aparece ahí, pero no se puede apretar para marcar. ¿Y ahora? Eu consegui, profe. Ahora sí. Prometo que ya voy a aprender a hacer este tema de la asistencia, porque Ahora sí, para mí disponible también. es un tema de la asistencia para configurar. Bueno, lo que les quiero explicar antes de dejarles preparaditos para su examen es, voy a mostrar acá la plataforma. Acá en la plataforma ustedes tienen la unidad de bacteriología y acá en la clase de introducción yo les coloqué un material extra, ¿sí? Material extra va a ser el de genética bacteriana y microbiota humana, que les voy a preparar un video explicando, pero es un material extra, información extra que vamos a tener, ¿sí? Todos esos materiales entran en introducción, pero son lectura complementaria, como nosotros le decimos, ¿sí? La semana que viene en nuestra videoconferencia nosotros ya vamos a comenzar a hablar de los cocos gram positivos, ¿sí? Vamos a hablar de estafilococos aureus, de epidermidis, de estreptococos y todo más. Si ustedes se dan cuenta, los videos son de cuadro clínico, ¿sí? Y las clases son de generalidades como propiedades antigénicas y todo más, ¿sí? En la videoconferencia nosotros vamos a hablar más de las propiedades antigénicas y lo vamos a relacionar con el material que ustedes tienen de sus videos, ¿sí? Entonces, ustedes todo el cuadro clínico ya tienen en videos, pero vamos a hablar más en las videoconferencias de las generalidades de cada bacteria, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde van a estudiar? Y les voy a ir mostrando los capítulos. Lo van a estudiar del libro de Murray. Vamos a ver si me habla acá porque en mi compu no encuentro. Ahí está. El libro de Murray esto habla todo de la microbiota, principios generales de diagnóstico. Eso vamos a desarrollarlo mucho más en las prácticas. Para el examen parcial, que va a ser el capítulo de inmunología, esta semana le voy a pasar bien los temas para la parcial. Les recomiendo
estudiar. Los que estudiaron del ABAS, genial. Pero si ustedes necesitan algo más resumido y no tienen tiempo y todo más, sección 3 del Murray. A ver. Capítulo 18 del Murray, estafilococos gram positivos. ¿Sí? Capítulo 18 y acá están los otros, el epidermidis también, que está en el capítulo 18 del Murray, y capítulo 19. Y les digo algo. Una vez que lean el cuadro clínico, a mí me encanta resolver estos casos clínicos. Practiquen cuando leen los casos clínicos de cada capítulo, porque yo pregunto. ¿Verdad? Entonces, al final de cada capítulo, el libro de Murray principalmente tiene preguntas y respuestas de casos clínicos. ¿Sí? Si tienen tiempo y tienen ganas, resuelvan los casos clínicos de cada capítulo que estudiamos. Entonces ahora capítulo 18 y capítulo 19 del Murray. Ahora bien, para aquel que ya leyó Murray y entendió, o aquel que no quiere leer Murray y quiere todo rápido resumido, Canese, capítulo 15 del Canese, pero es cortísimo, ¿sí? Pueden leer 18, 19 del Murray o pueden leer capítulo 15 del Canese. Esas son las dos bibliografías sugeridas, ¿sí? 18, 19 del Murray o 15 del Canese. ¿Alguna pregunta, gente? No, profe, está todo perfecto. Entonces la Sábado semana igual. La semana que viene, si tienen una lectura interesante de esos capítulos que les di, hablamos sobre esos capítulos y hablamos sobre esas bacterias. 18 y 19 del Murray o 15 del Canese. ¿Está? Buen examen. No copian. Saben que los que copian no se van al cielo. ¿Sí? Y nos vemos la próxima semana. Les dejo rendir. ¿Ah? Buen examen, gente. Buenas noches. Gracias, doctora. Buen fin de Chao. Chao, doutora. Tchau, doutora. Obrigado.